Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Queremos comenzar un nuevo estudio que se va a llamar, un poco copietas, se va a llamar Lecciones para Creyentes Nuevos. Es una serie de estudios de enseñanzas especialmente para creyentes nuevos, sobre todos aquellos asuntos de la fe cristiana que todo creyente debería conocer. Nunca hemos hecho este estudio, que me parece supremamente importante, con detalle. Siempre hemos tratado muchas cosas, pero este estudio no lo hemos hecho. Entonces hemos estado orando y creo que el Señor nos está moviendo a eso. Entonces hoy apenas haríamos una introducción sobre este nuevo estudio. Entonces las veces que estemos, que el Señor nos permita estar con ustedes acá los domingos, pues comenzaríamos con esto. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 28, verso 19. Mira lo que dice el Señor. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí la palabra que queremos resaltar la siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros vamos a comenzar dando por hecho que nos vamos a referir o vamos a hablar a personas que ya son creyentes, ¿sí? No vamos a tratar nada de asuntos de conversión, sino vamos a enseñar ciertos asuntos para aquellos que ya son convertidos, para que ellos puedan recibir lo que el Señor nos ha mandado. Nosotros debemos saber que llegamos a la vida cristiana viviendo muchos años sin Dios, totalmente alejados de Dios. Y en esos 10, 15, 20, 40 años sin Cristo, acumulamos una serie de pensamientos, acumulamos una serie de conocimientos, acumulamos una serie de deseos, de ambiciones, de muchas cosas que la Biblia llama como cosas viejas, que necesitan ser renovadas. Y es nuestro deber como hijos del Señor Jesucristo enseñarle a los nuevos convertidos qué cosas el Señor nos mandó y qué cosas debemos hacer como creyentes. Porque cuando llegamos a ser creyentes, no sabemos cómo vivir como creyentes porque llevamos años sin ser creyentes. Y hay otra razón. A veces llegamos a un lugar donde ya somos creyentes y no nos enseñan a vivir como creyentes, ni nos enseñan los aspectos o los rudimentos de nuestra fe. Entonces, por eso queremos dedicar tiempo a esto. Nosotros debemos saber, hermanos, que la vida cristiana tiene mandamientos, normas, ideales, conceptos, prácticas, principios que deben ser conocidos, deben ser enseñados, deben ser vividos y deben ser dejados a las nuevas generaciones. Amén. Entonces vamos a hablar lo que Cristo enseñó a sus discípulos, que Él mandó que enseñaran también a aquellos que serían sus discípulos. Mira, hay un pasaje que vamos a usar de base hoy para la introducción. Mateo 18, el Señor habla algo bien interesante. Mateo 18, verso 1. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y mira lo que les dijo. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces aquí viene una pregunta bien interesante
de los discípulos hacia el Señor. Señor, ¿quién es el grande? Que a veces hasta ellos peleaban por eso, ellos querían tener el primer lugar. Entonces le preguntan, bueno, Señor, ¿quién es el grande en el reino de los cielos? Y el Señor llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Pero mira la frase interesante que Él les dice ahí en el verso 3. De cierto os digo que si no os volvéis, y esta palabra es interesante, volver, quiere decir que ellos de alguna manera no iban por el camino que era y tenían que devolverse. A lo primero el Señor les dice, mira, si usted quiere ser grande en el reino de Dios, necesita devolverse y hacerse como niño. Esa es la conducta correcta, debemos hacernos como niños. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Primero, ¿por qué devolvernos? Vamos a ir a Efesios 2, verso 1. ¿Por qué yo necesito devolverme? ¿Por qué necesito volverme al Señor y aprender esto? Porque muchas veces hemos vivido, como decíamos ahorita, de una manera que no es digna o una manera que no corresponde al Señor. Efesios 2.1 nos muestra cuál era nuestra conducta antes, de la cual debemos devolvernos, porque muchas veces nosotros llegamos al Señor y traemos una cantidad de cosas y muchas veces pensamos que podemos seguir con esa cantidad de cosas. Una vez uno se encuentra mucho con personas que son cristianas, pero que todavía se enorgullecen mucho de lo que pensaban antes y siguen pensando igual. Personas que son cristianas pero viven como antes y hasta eso les trae gloria. O sea, como que de alguna manera su cristianismo es algo nuevo, pero ellos son así y quieren acomodar su fe a lo que son. Pero definitivamente necesitamos hacernos como niños. Y hacer como niños es comenzar de nuevo, hermanos. Y para comenzar de nuevo yo tengo que ver dónde estoy, tengo que volver al camino de Dios. Entonces, ¿cómo vivía yo antes? Pablo lo describe en este pasaje. Dice, en el 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Entonces, antes estábamos muertos, cometiendo todo tipo de pecados y todo tipo de delitos. Y dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Y además de eso, mira lo que dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, estaba entregado a mis pecados, a mis delitos, y además yo vivía como viven las personas de este mundo. Pensaba como piensan las personas de este mundo y amaba las cosas que aman las personas de este mundo. Era igualito a todos, vivía como todos. Y mira lo que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que vivía como todos, pero esos todos estaban siendo dirigidos y operados por un espíritu maligno, que nosotros sabemos que es Satanás. Entonces imagínate, viene un sinvergüenza que por la gracia del Señor es alcanzado. Es perdonado y es justificado, pero viene esclavo de pecados, viviendo y pensando como piensa el mundo y siendo dirigido por el príncipe de este mundo. ¿Qué necesitamos hacer con ese sinvergüenza? Cambiarle su manera de vivir, de pensar y de andar. ¿Sí? Porque vivíamos haciendo unas cosas que eran totalmente desagradables al Señor. Y nadie puede vivir, realmente esto es verdad, hermano, nadie puede vivir algo si primeramente no es enseñado. Siempre que tú miras la Escritura, a la experiencia la precede la enseñanza. ¿Sí? La precede la enseñanza. Por eso es tan importante que nosotros que vivíamos sin Dios, esclavos a nuestros pecados, siguiendo el mundo y siguiendo la potestad del espíritu de este mundo, ahora que nos volvemos a Cristo, estemos a los pies de Cristo y Él nos enseñe cómo debemos vivir ahora que somos como cristianos, ahora que somos creyentes. Por eso el Señor les dice, si no os volvéis, se necesita volver porque usted está perdido, se está viviendo de otra manera.
Es tan significativo esto, hermanos, que muchas veces nos encontramos con personas que son cristianas, pero piensan como piensa el mundo, que aman las cosas del mundo, llenas de cosas. ¿Y por qué? Porque tal vez no han tenido la oportunidad, aun siendo ya cristianas, de tener un buen discipulado, una buena enseñanza, donde se nos enseñe cómo debemos vivir como creyentes. Volvamos allá a Mateo 18. Entonces, si no os volvéis, ¿volvéis de dónde? De todo lo que vivíamos, de todo lo que hacíamos, de la manera como pensábamos, de la manera como concebíamos la vida, como concebíamos todos los asuntos. Mateo 18. No lo pierda porque vamos a estar volviendo siempre a él. 18, verso 3. Y dice: de cierto os digo, o sea, esto es seguro, que si no os volvéis, pero no solo volver, sino y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, necesita comenzar de nuevo, pero el Señor dice una frase bien interesante que está relacionada a hacerse como niños, ahí en el verso siguiente. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, que para entrar en el reino de los cielos debemos volver y hacernos como niños. Pero aquí la característica que el Señor resalta es humillación. Humillarse, ¿qué significa en el griego? Tapeino. Significa bajar, significa rebajarse, significa ponerse en una posición abajo, significa vivir en cierta humildad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros vamos a darnos cuenta que hay un problema en muchos creyentes, y es que muchas veces ellos están estancados porque ellos creen que se las saben todas. Ellos creen que se las conocen todas, a tal punto que hablarles de una reunión de enseñanza, pues para ellos no es tan importante, porque ellos lo saben. Pero en realidad no saben, pero creen que saben. Entonces necesitamos que agachar la cara y reconocer: Señor, tú me has dado la responsabilidad de ser cristiano y yo no sé qué es ser cristiano, Señor. Usted no se ha sentido así. Tú me has dado la responsabilidad de orar y yo a veces no sé orar, Señor. Tú me has dado la responsabilidad de ser esposo y padre cristiano y yo no sé qué es ser eso. Tú me has dado un negocio y una manera de vivir y yo lo administraba de cierta manera, Señor, pero ahora yo quiero honrarte y vivir como debería vivir un cristiano en todas las áreas de mi vida. Entonces, para yo poder ser niño necesito agacharme y humillarme y disponerme a que el Señor me enseñe, porque la verdad es que venimos con una mente reprobada. Muchas veces tú vas a hablar con un cristiano y cuando tú escuchas la respuesta del cristiano es de la misma manera que piensa el mundo. Vive como el mundo, ama las cosas del mundo, se comporta como las personas del mundo y tiene los ideales de las cosas del mundo. Entonces, ¿por qué notas eso? Porque no ha habido enseñanza. Y muchas veces no ha habido enseñanza porque el corazón viene tan autosuficiente que cree que no necesita de esto. Sí, mira lo tremendo. Creemos que vamos por un camino haciendo bien y llevamos 30 años haciendo las cosas de la manera que Dios no le gusta y queremos tener la bendición de Dios, pero para tener la bendición de Dios necesitamos comenzar de nuevo, hacernos como niños. Y si no nos humillamos, no vamos a aprender. Y si no nos humillamos, nunca vamos a crecer a llegar a ser alguien en el reino de Dios. Porque si no te haces como un niño, vas a durar 10 años, 15 años, 20 años y vas a tener la misma estatura espiritual. En estos días hablaba yo con mi esposa de una situación con una persona y le dije, es que no le pidas nada, es que lleva 10 años de creyente, pero es inmadura, no conoce al Señor, no se reúne, no se ejercita en la palabra, ella se las sabe todas, ni le hable porque ella cree que ella tiene la razón en todo, deséchela. Porque hay personas que creen que se lo saben, creen que lo entienden y están totalmente confundidas. Un día llegamos a un lugar a compartir la palabra, mientras estábamos compartiendo se paró uno a
a debatir, y cuando lo comenzamos a escuchar a debatir no sabía ni de qué estaba hablando, pero él creía que se la sabía toda. Entonces, para que Dios nos enseñe necesitamos agachar la cara, humillarnos. Señor, necesito que tú me enseñes. En todo, no hay un aspecto de la vida en el cual el Señor no nos necesite enseñar. Vamos a ver el ejemplo de algunos hombres en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 3, vamos a ver el ejemplo de Salomón. La actitud de Salomón es la actitud correcta del discípulo. La actitud de Salomón es la actitud correcta para aprender, para conocer al Señor, para crecer en el reino del Señor. Una actitud que a veces nosotros no tomamos. Primera de Reyes 3, verso 5. Salomón es puesto rey, pero aunque es puesto como rey, es puesto muy joven. Y mira lo que se le aparece el Señor ahí en el verso 5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate que se te aparezca el Señor. Fulanito, lo que quieras, pídemelo y yo te lo voy a dar. Y Salomón dijo, es la sabiduría de Salomón, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y muchos de nosotros podemos llegar a decir, Señor, tú engrandeciste a tu Hijo Jesucristo, y no solo lo engrandeciste a Él, sino que por medio de Él ahora nos concedes sentarnos a nosotros a disfrutar esta bendita gracia de ser hijos tuyos, reyes y sacerdotes tuyos. Pero ahora, ¿qué deberíamos hacer como hijos? Mira lo que dice Salomón. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué frase tan seria, hermano? Es que el cristianismo es algo tan nuevo que, por ejemplo, en el caso de los discípulos, que eran personas que por lo menos tenían 20 años y llevaban toda una profesión de fe judía, religiosa, y cuando ellos llegan a Cristo y ven a Cristo, ellos se acercan a Cristo y llevaban orando por lo menos 10 años y le preguntan a Cristo, enséñanos a orar. Ellos ven a Cristo y esto es totalmente nuevo y esto es totalmente diferente. Señor, ¿cómo lo debo hacer? Porque tú te encuentras que hay cristianos cuando estamos reunidos que comienzas a orar y tú comienzas a mirarlo como, qué oración tan extraña. ¿Sí? Tú notas que hasta los cristianos no saben orar. Pedimos mal, no sabemos ni pedir, ni cómo nos conviene. A veces cuando dice Pablo que el Espíritu gime en nosotros, porque ni saber cómo pedir sabemos. Tantas cosas que deberíamos saber, y la verdad es que llevamos haciendo muchas cosas en contra de eso, y lo que deberíamos saber no lo sabemos. Pero eso que nos muestra que debemos agachar la cara y hacernos como niños delante. Señor, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. No sé, Señor, necesito que tú me enseñes. Llevo mi vida así, tengo mi familia así, tengo mis hijos así, estoy estudiando esto, estoy trabajando en esto, estoy haciendo esto, pero necesito que tú me enseñes. Porque si hay un fruto de nuestra vida sin Cristo, es que no sabemos hacer las cosas. Mire las consecuencias a su alrededor de los años que usted ha vivido sin Cristo. Y usted se va a dar cuenta que no sabía. Porque usted llega a una edad que usted cree que se las sabe todas. Cuando está un joven, cuando está una jovencita, cree que se las sabe todas. Viene la familia, viene el embarazo, vienen las situaciones difíciles, viene la vida, viene el trabajo, vienen las ocupaciones de la vida, y tenemos que botar la maleta y reconocer, Señor, no sé cómo. Ayúdame porque no sé. Esto me quedó grande, mi familia me quedó grande, mi vida cristiana me quedó grande. Necesito que tú me ayudes, Señor, porque no sé. En la medida que comenzamos a darnos cuenta que no podemos, estamos en una buena posición.
Ahí comienza todo. Cuando yo me doy cuenta que no puedo y que me necesito inclinar delante de Él, estoy en la mejor posición. Ahí puedo comenzar a caminar. Mientras crea que yo sé que puedo tomar las decisiones a mi manera, a mis pensamientos y según mis ideales, todavía necesito volver al comienzo, porque no he comenzado. ¿Sí? Si no os volvéis y no os hacéis como niños. Mira lo que le respondió el Señor a Salomón. Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Mira lo tremendo. Salomón, imagínese la respuesta. Uno no puede hacer eso con la familia, hermano. Y Salomón mira al pueblo de Israel y una multitud. Señor, dame sabiduría porque no puedo, Señor. Y mira lo que dice en el 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ah, qué frase tan bonita, ¿no? Hay un libro de Austin Spark que habla sobre el eunuco, el etíope. Dice, el mejor discipulado es cuando nos encontramos personas como él. ¿Lees lo que entiendes? No. ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me explique? Hermanos, porque es que hasta leemos la Biblia y no la entendemos. Así es. Hasta la interpretamos totalmente mal. Nosotros conocimos una hermana, una persona que llevaba reuniéndose como 6 años en un lugar, llegó y comenzó a reunirse con nosotros. Y llegó y me dijo, hermano, es que yo ya no quiero leer la Biblia. Le digo, ¿por qué? Dijo, hermanos, porque es que yo he escuchado unas interpretaciones tan aberrantes de la palabra del Señor y tengo eso tan marcado en mi mente que ya me da miedo leer la palabra e interpretarla tan erróneamente como me enseñaron. Terrible, ¿no? No, a veces no sabemos ni cómo leer ni cómo entender. Pero la actitud del etíope, si no hay quien me enseñe, o sea, necesito a alguien que me enseñe. ¿Qué le está diciendo Salomón al Señor? Señor, enséñame. Yo no sé, Señor. Enséñame. Porque como a veces hablamos, hace poco hablamos un sábado, nuestra debilidad no es nuestra vergüenza, hermano. Porque la debilidad me lleva al Señor y me lleva a depender de su gracia, de su provisión, de su enseñanza. Lo que sí es nuestra vergüenza es no saber y creer que sabemos y opinar. Porque hay gente que no sabe y eso se para y opina y discute y cree y uno dice, oye, pero necesita aprender. Entonces la actitud de Salomón agradó al Señor. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque me has demandado esto. Y no pediste para ti muchos días, porque algunos pedirían salud. Otros pedirían prosperidad. Ni pediste para ti riquezas. Otros pedirían que acabe con sus enemigos. Ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Qué cosa tan preciosa, ¿no? O sea, conforme a lo que lo que tú pediste, me agradó tanto que lo voy a hacer conforme a tus palabras. Por eso Santiago dice, ¿alguno tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual dará ¿qué? Abundantemente. ¿Pero cómo? Y de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Porque nosotros podríamos decir, bueno, yo voy a pedir sabiduría, pero allá solas. No, para eso es la iglesia. La iglesia está para instruir y enseñar a los nuevos creyentes en el camino de la fe. Pero realmente el corazón que va a ser buena tierra para la palabra es el corazón que se parece a Salomón. Señor, enséñame. Señor, instruye. Hay otro ejemplo. Job 42. Este ejemplo es más tremendo porque Job ya era una persona madura
que tenía cierto conocimiento, cierta reputación, y él de alguna manera creía que se las sabía todas también, hermano. Entonces Dios lo lleva por un proceso de quebrantamiento, de humillación, de dolor, de sufrimiento, para enseñarle que no sabía cómo debería saber las cosas. Y eso también es verdad. Ey, hermano, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia y nuestra gloria natural caerán delante de las pruebas. La triste realidad de nuestras duras experiencias por haber vivido de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos, nos va a mostrar la necesidad de pedir sabiduría a Dios y de clamar a Dios y de reconocer que no somos tan sabios como a veces pensamos. Mira la situación de Job. Job tiene un encuentro con el Señor en los capítulos anteriores y gusta un poco de la sabiduría del Señor, porque Job preguntaba al Señor hasta que el Señor le responde. Después de que el Señor le responde, Job queda estupefacto. Entonces ahora mira lo que dice Job a Jehová en el 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Porque la verdad es que muchas veces en nosotros mismos somos muy sabios, muy entendidos en nosotros, pero la verdad es que todo eso que pasa en nuestro corazón es conocido por Él. Ahora en el 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Así como el Señor da sabiduría, también oscurece el entendimiento. Porque cuando el Señor ve una persona que resiste la verdad, ¿saben qué dicen las Escrituras? La entrega a la mentira. O sea, la persona que no quiere conocer al Señor se va a engañar, pero se va a engañar en sí misma. O nos abrimos a la sabiduría del Señor o somos entregados a la mentira y el engaño de la justicia propia. Pero mira lo que sigue diciendo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Qué bueno que como que ese camino que vivió Job, ¿para qué era? Para hacerlo volver y hacerlo como niño. Usted a veces no ha sentido que está tan lejos que tiene que retroceder y retroceder para volver al camino. A veces llega uno a un punto donde no es solo suficiente comenzar. Ahorita lo vamos a ver. Muchas veces nosotros llegamos con una casa construida mal, a tal punto que hay que tumbarla, sacar lo que hay y comenzar de nuevo. Eso sí que es un trabajo difícil, hermano. Porque aunque no nos damos cuenta, nosotros tenemos una mente que está formateada, ¿sí? Y a veces es difícil llegar a tratar ciertas cosas porque la persona dice, pero a mí no me parece. ¿Por qué no le parece? Porque ya tiene una manera de pensar y de ver las cosas. El matrimonio es así. Uy, a mí no me parece. ¿Y por qué no me parece? Porque esa persona viene con traumas. Esa persona viene con una influencia del mundo, con cosas que la han marcado tanto que cuando escucha la verdad de Dios, de una vez la resiste. ¿Usted no se ha encontrado con eso? Son cosas que la persona viene tan su mente marcada, que de verdad que lo que hay primero que hacer es como lo que el Señor le dijo a Jeremías. Primero hay que derribar, destruir, para poder comenzar a edificar. Entonces, Job tenía mucha justicia. El Señor comenzó a derribársela y llega a un punto donde dice, bueno, ahora sí, Señor. Ahora sí, yo no voy a hablar tanto, ahora yo voy a preguntar y tú me vas a responder. Qué precioso, ¿no? Pero a veces damos muchas vueltas, hermano, no demos tantas vueltas en el desierto. Yo a veces le agradezco al Señor, no lo digo por mi justicia, pero le agradezco al Señor que, digamos, recién yo me casé, llegaron 3 hermanos diferentes con un libro. ¿Qué significa el matrimonio cristiano? Eso fue una bendición, hermano.
¿Cuántas personas llegan a veces con 15 años de casados y todavía no saben para qué es el matrimonio? Pero a veces necesitamos preguntar, Señor, ya entendí que necesito de tu sabiduría. Ahora yo quiero preguntarte y que tú me respondas. Ahora yo quiero ser discípulo. Ahora yo quiero que tú me enseñes. Esa es la actitud del que se hace como niño, el que se humilla y se hace como niño. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Porque así a veces estamos como que nos hablan del Señor, creemos en el Señor, a veces le cantamos al Señor, pero ¿será que conocemos al Señor? Imagínate, hay un pasaje tremendo. Está ya el Señor a punto de ir a la cruz y llega un sinvergüenza que había andado con él 3 años. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no me has conocido. Porque usted puede ser 10 años cristianos, 5 años de cristiano y no haber conocido al Señor. Eso es hermano, hasta personas que ya son nacidas de nuevo, 15 años de cristiano y tú hablas con ellas y... Felipe, ¿tanto tiempo llevas en Cristo y no le has conocido? ¿Cómo me vas a decir, muéstranos al Padre? Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero a veces somos como Felipe. 15 años, 10 años, 6 años y no le hemos conocido. El Señor necesita enseñarnos, ¿no, hermano? A veces estamos como Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Humillarse como niños, llegar al polvo, hermano. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entre más bajo caigamos, o sea, entre más nos reconozcamos que necesitamos ayuda del Señor, más rápido vamos a crecer, hermano. Más rápido le vamos a conocer y más rápido vamos a aprender. Volvamos a Mateo 18. Por eso el Señor usa ese lenguaje. Hacernos como niños es una analogía de humillarnos a nosotros mismos y estar en una posición donde podemos aprender, donde podemos escuchar y ser enseñados. Mateo 18, verso 3. A veces, ayer hablábamos con los hermanos en la reunión después de la reunión, del caso de John Wesley. Es tremendo que este hombre era misionero, visitaba hospitales, visitaba cárceles, visitaba a los pobres, iba a otros países a predicar y llegó un momento que él se da cuenta en su día que él no conoce al Señor. Tremendo, tremendo, ¿no? ¿No le parece eso tremendo? Así a veces muchos que nos quedemos grandes y la verdad es que necesitamos es hacernos como niños. Entonces cuando hablamos de lecciones para creyentes nuevos, usted se va a dar cuenta que usted se va a sentir más nuevo que nunca cuando comencemos a estudiar la palabra. Usted va a sentir que realmente poco conoce al Señor. Porque a veces cuando tocamos aún lo más fundamental nos damos cuenta que estamos desprovistos de mucha sabiduría y nos falta enseñanza en relación a estos temas. Mira lo que dice ahí en el 18:3. Y digo, y cuando el Señor dice de cierto os digo, que le está asegurando algo. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué como un niño? Porque un niño, hermano, tiene la capacidad de aprender un idioma, hablarlo, leerlo, tiene la capacidad de aprender conductas, principios, morales, todo. Un niño es una hoja en blanco. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Cristianos que sean hojas en blanco, que estén en la capacidad de escuchar un nuevo lenguaje. El lenguaje de Cristo. Porque estamos acostumbrados al lenguaje aún de la serpiente, hermanos. De verdad que sí, vivimos y pensamos como el príncipe de este mundo.
Y necesitamos aprender el lenguaje de Cristo, el carácter de Cristo, los mandamientos de Cristo. Toda una nueva vida. Si yo no aprendo a humillarme y a pedirle al Señor que me enseñe y me instruya, siempre voy a quedar en estatura espiritual como enano. No voy a crecer, hermano. Si usted no se discipula, hermano, usted no va a crecer. Si usted no pasa tiempo en la palabra, donde le enseñen y le instruyan en la palabra, usted no va a crecer. Si usted no se hace como niño, no va a ser grande en el reino de los cielos. ¿Qué estanca este crecimiento? Lo que venimos diciendo, el orgullo. El orgullo, hermano. Eso de que yo me la sé. Eso de que yo soy a mi manera, la autosuficiencia, que creo que puedo hacer las cosas a mi manera y que voy a tener la bendición de Dios. Olvídese, hermano, el Señor echa fuera al orgulloso, lo resiste. Usted se va a estancar y se va a estrellar una y otra vez siempre que la base sea usted mismo. ¿Sí? Siempre va a fracasar y va a fracasar hasta que usted aprenda que necesita del Señor. Entonces, los peores enemigos en el camino espiritual son orgullo, arrogancia y autosuficiencia. Ellos nos encierran en la prisión de nuestro yo y nos dejan cautivos sin comida y alimento. En cambio, el Hijo aprende a depender y aprende a conocer lo que el Señor tiene para él. Vamos a leer otro pasaje. 2 Corintios 5, verso 17. Hoy estamos haciendo apenas una introducción para ver la importancia del discipulado y la enseñanza para los creyentes nuevos, porque usted puede llevar 15 años y, como decíamos ahorita, puede ser un creyente nuevo. Creyente que toca cogerle y traerlo otra vez al camino. Mira lo que dice las Escrituras. 2 Corintios 5, 17, un pasaje muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo. Porque ese es el problema también. Podemos encontrarnos con personas que no están en Cristo. Si una persona no está en Cristo, pues esto no es para personas que son del mundo. Esto no es para el inconverso. Estos estudios son para hijos, personas que están en Cristo. Pero mira lo que dice para el que está en Cristo. Nueva criatura es. Pero mira lo que sigue diciendo. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Entonces Pablo describe la vida cristiana como un gran nuevo comienzo. ¿Sí? Todo es nuevo. La manera de pensar, la manera de ver, la manera de hablar, la manera de vestirnos, todo debería ser nuevo. Eso Pablo lo que llama una conversión y dice que todo esto proviene del Señor. Entonces todo lo viejo debe ser ¿qué? Demolido, desarraigado, puesto atrás y debemos comenzar a caminar en una nueva vida de hijos o como hijos de Cristo. Si un creyente, decía un hermano, no elimina y destruye todo cuanto ha adquirido en el pasado, él va a tener muchos obstáculos en el presente. ¿Cómo así? Si yo he construido cosas en el pasado y las dejo ahí enteriticas, eso va a ser un problema en mi vida cristiana, hermano. Eso va a ser un obstáculo. Y si él tratara de avanzar, ¿sabe qué se va a encontrar uno en el camino con esta persona? Un cristiano mezclado. ¿Se ha encontrado un cristiano mezclado? Que es como de Cristo, pero como del mundo también. Hay una mezcla ahí como rara. O lo que dice Pablo en Apocalipsis. Pablo, el Señor en Apocalipsis. Un cristiano tibio, de dos aguas. No es ni caliente, ni es frío. Entonces yo debo darme cuenta, Señor, muéstrame lo viejo para yo poder comenzar a perseverar en lo nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos, ayer hablábamos un poco de esto, nosotros a veces pensamos que el cristianismo es
pasar de orar así, de cierta manera a orar de cierta otra manera, mejorar lo que era antes. ¿Se acuerda? Una vez llegaron unos fariseos y le dijeron: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los discípulos de los fariseos sí, y los de Juan también ayunan? Y el Señor le dijo: miren, nadie pone remiendo nuevo en paño viejo. ¿Qué es eso? El Señor no vino a mejorarle la religión, hermano. El Señor vino a acabar con su religión y a crear algo totalmente nuevo. El Señor no remienda lo viejo. Porque a veces nosotros queremos eso, remendar una religión, remendar ciertas costumbres. Pero el Señor lo que hace, lo hace totalmente nuevo. Señor nos ayude, ¿no? Efesios 4, verso 22. Mueva la Biblia a ver si le da aire en la cara, hermano, para que no se duerma. Efesios 4, verso 22. Como les decíamos, no es remendar, es comenzar de cero. Es comenzar en Cristo. Es comenzar según sus mandamientos y sus ordenanzas. Mira cómo lo dice Pablo ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debe hacer la persona cuando llega a Cristo y dice: oye, hermano, yo hacía y yo vivo y yo... ¿Qué debe hacer? Despojaos del viejo. Yo estaba acostumbrado a hacer, a pensar, a actuar de cierta manera. Pero ¿por qué necesitamos dejarlo? Porque mira lo que dice Pablo, cómo describe ese viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engaños. Hace poco se me acercó un cristiano y estábamos hablando de la oración. Entonces él antes de Cristo era una persona muy deportista. Era tremendo. Entonces él ahora dice que para poder orar, lo que está haciendo es que se pone a hacer flexiones de pecho. Entonces cuando comienza a hacer flexiones de pecho, ejercicio, comienza a orar y se siente, pero en el espíritu, dice. Entonces entre más hace oraciones, más se siente así y mejor puede orar. Porque llegamos al Señor llenos de vicios, hermano. Por ejemplo, hay gente que llega al Señor con el vicio de la música. Mira lo tremendo. Se convierte a Cristo y no puede andar en Cristo si no está escuchando música. No puede orar si no está escuchando música. No puede leer la Biblia si no está escuchando música. Tiene vicios. ¿No se ha dado cuenta? Nosotros somos viciosos. Estamos tan acostumbrados a andar con otras personas que cuando el Señor me comienza a llevar en el camino de la fe solo, me siento deprimido. Vicios. Estoy tan acostumbrado a que me aplaudan que cuando llego a un lugar donde comienzo a experimentar humillación y a ser puesto a un lado, de una vez yo quiero, mi orgullo está acostumbrado a ser aplaudido y atendido, como Él se lo merece. Pero cuando llego y comienzo a experimentar ciertas cosas que son de Cristo, me siento hasta fastidiado. Entonces necesitamos aprender muchas cosas. Librarnos de vicios, hermanos, que trae mañas del viejo hombre. Estamos acostumbrados, es que hasta los cristianos, hermano, si el cristiano no tiene al frente una gran tarima y un sonido que lo esté despertando, se duerme en la reunión. No lo estoy diciendo a usted. Sí, no, o no le parece importante el asunto. Sí, estamos llenos de mañas que no son de Cristo. La vida cristiana es mucho más sencilla y más simple, pero a veces muy desconocida. Porque imagínate, el viejo hombre estaba acostumbrado a un tipo de música y en vez de dejarlo en Cristo, traen esa música a la iglesia. Para animar a los cristianos para que en su viejo hombre se sientan satisfechos y animados a seguir al Señor. Pero es del viejo hombre, ¿no? Mañas, llenos de mañas, hermano. Y necesitamos que el Señor nos quite todo eso que es del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engaños. ¿Y qué debemos hacer? Despojarnos de eso, pero es a la par de ¿qué? Y renovaos en el espíritu de vuestra
O sea, para yo poderme despojar de lo viejo, necesito renovarme con lo nuevo. Como nosotros a veces damos el ejemplo cuando hablamos de la importancia de andar en el Espíritu, pensando en cosas del Espíritu. Uno da el ejemplo de, bueno, hermano, no piense en culebras feas, no piense en culebras grasosas y grandes, no piense en eso. Que no piense en culebras, no piense en ratones, no. Entonces inmediatamente nosotros le dicen, no haga eso, la mente se va a ese lugar. Pero si yo le digo, piense en el almuerzo, que le espera ahorita. Entonces de una vez su mente se fue a la comida. ¿Qué es eso? Nosotros somos en la medida que renovamos nuestra mente. Entonces, ¿por qué es tan importante la enseñanza? Porque la enseñanza trae a nuestra mente la voluntad de Dios y la renueva. Lo que vamos a hacer es comenzar a dejar lo que no es de Cristo y comenzar a enseñarnos mutuamente lo que es de Cristo, lo que corresponde a un cristiano normal, lo que corresponde a un cristiano que está en Cristo, a su vida nueva, que es Cristo mismo. Míralo como lo dice ahí el verso siguiente. Y vestidos del nuevo hombre. O sea, no vamos a remendar el viejo hombre que es Adán. Vamos a quitarnos a Adán y vamos a vestirnos del nuevo que es Cristo. ¿Y cómo es ese nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, necesitamos despojarnos de lo viejo, revestirnos de lo nuevo. Eso muestra que el creyente debe tener ¿qué actitud? El creyente debe desconfiar completamente de sí mismo y de lo que piensa cuando él llega a Cristo. Y comenzar a juzgar y a probar todo lo que él trae, a ver si corresponde ahora a lo nuevo que es de Cristo. Hermano, necesitamos abandonar hábitos, conceptos, ideas, o sea, totalmente todo lo del viejo hombre. Y volvernos como niños para aprender de Cristo. Pablo lo decía, Filipenses 3, verso 3. Y ahí vamos terminando. Porque Pablo se dio cuenta de algo bien interesante. ¿Saben de qué se dio cuenta Pablo? Que todo lo que sabía, que todo lo que amaba, que todo lo que se gloriaba era basura. Eso es hacerse como niño. Mi esposa un día le regaló unos libros a una persona que era intelectual y que había leído, pero como 3 carreras, posgrados. Y él cuando comenzó a leer esto y comenzó a conocer al Señor, ya dice a lo último, dice, lo que yo he entendido hasta ahorita es que todo lo que he entendido y todo lo que sabía hasta el día de hoy, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Cómo va a servir si eso pasa por la muerte? Si ese conocimiento pasa por la cruz y es puesto en el nuevo hombre, nuestra inteligencia y todo lo que somos. Pero Pablo aprendió eso. El Señor nos permite tener la misma actitud de Pablo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en qué? En Cristo Jesús. Y mira esta frase de Pablo. No teniendo confianza en la carne. Pablo no tenía confianza en la carne. O como diría antiguamente las escrituras, no te fíes en tu propia prudencia. ¿Saben que uno al comienzo de su vida cristiana, no siempre, pero al comienzo de su vida cristiana debe preguntar mucho, hermanos? Debe preguntar mucho. Debe pedir mucho consejo, hermanos. Debe pedir guianza, debe pedir dirección, debe pedir sabiduría. De Dios y de los que son de Dios. Señor nos ayude. No confiar en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, si vamos a hablar de confianza en la carne, pues yo también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque ellos se apoyaban en su aspecto religioso y que eran fariseos. Pero dice Pablo, si se van a apoyar de eso, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero mire, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué palabra, ¿no? Lo que para mí era glorioso, para lo que para mí era grande, aquí en esta nueva vida, no es tan glorioso y no es tan grande. Yo a veces les he contado el testimonio de un hermano que él es un siervo del Señor. Hoy en día el Señor lo usa, tiene un ministerio bien bonito. Pero él dice que por causa de su oficina y del trabajo él tuvo que estudiar, ya era creyente. Entonces él vio que era algo del Señor, entonces estudió, sacó su profesión y el día que él se graduó, el Señor lo llamó al ministerio. Tremendo, lo llamó a dedicarse de lleno al ministerio. Entonces, él se dedicó de lleno, él fue obediente a la voz del Señor, pero él guardó el diploma y colgó el diploma en la sala de su casa. Y un día la esposa iba haciendo oficio y sin culpa con la escoba, tumbó el diploma y le rompió el diploma. Entonces él llegó y dijo, mi amor. Y el Señor le dijo por dentro, ¿de qué te glorías? ¿Todavía quieres tener el diploma ahí en el centro de la sala? ¿Sí me hago entender? Porque a veces nosotros queremos tener un nombre, tener una gloria y gloriarnos en la carne. Pero Pablo entendió que eso era basura. Pablo entendió que en este camino la gloria solo le pertenece a uno, al Señor. Y que si él tenía que ser como el Señor, él no podía confiar en ninguna de esas cosas. Tenía que aprender, ¿era de quién? De Cristo. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿para qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Entonces Pablo nos muestra el camino del verdadero crecimiento. Despojarnos de todo lo que es de la carne. ¿Para qué? Para poder conocer la verdadera excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, hoy simplemente quería como introducir el asunto. Entonces, de ahora en adelante, los domingos en los cuales el Señor me permita estar con ustedes aquí compartiendo la palabra, vamos a comenzar a estudiar una serie de mensajes para creyentes nuevos. Mensajes que nos van a servir para comenzar a andar la vida según el nuevo hombre, creado según la justicia de Dios en Cristo Jesús. Asuntos básicos, el bautismo, la oración, la lectura de la palabra, la reunión, asuntos para creyentes nuevos, rudimentos, para que aprendamos a conocer todos los aspectos de nuestra fe que hacen parte de Cristo mismo, amén, de lo que debemos conocer en Cristo. Entonces hoy apenas hicimos como una introducción, entonces en estos domingos, si el Señor nos permite, vamos a estar comenzando en el asunto. No sé hasta dónde, por lo menos Watchman Nee tiene un libro que tiene como 50 mensajes de eso. Yo no me voy a basar en el libro del hermano, pero sí sé que vamos a tratar muchos asuntos. El Señor nos vaya dirigiendo y guiando. Él conoce nuestras necesidades, amén. Él conoce qué debemos conocer y saber de nuestra fe. Entonces vamos, a confiar en el Señor y que Él nos guíe en esta nueva jornada que empezamos juntos. Entonces vamos a orar para terminar, hermanos, para darle gracias al Señor y pues para comenzar a encomendar también en las manos del Señor este nuevo estudio, amén. Entonces estemos orando, hermano. En la medida que usted pueda asistir, el Señor nos va a ir ayudando a todos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por la reunión de tu iglesia, Señor. La reunión de tus hijos en este lugar, Señor.
Te pedimos que tú nos ayudes, te pedimos que tú nos guíes. Encomendamos a ti, Señor, esta nueva serie de tu palabra, Señor. Para que tú nos dirijas, Señor. Decimos como Salomón, Señor. Enséñanos, Señor, cómo debemos entrar y cómo debemos salir. Enséñanos qué temas debemos tratar, Señor. Enséñanos qué cosas debemos considerar, Señor. Reconocemos, Señor, que lo que sabemos tal vez no lo deberíamos saber de la manera que debemos saberlo. Y también reconocemos que hay muchas cosas que no sabemos, Señor. Enséñanos, Señor. Tú dices que el que no tenga sabiduría, que la pida, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder vivir una vida cristiana normal, Señor. Una vida cristiana gloriosa, una vida que corresponda a tu Hijo, Señor, y al nuevo hombre, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Nosotros somos tus ovejas y tú eres el pastor, Señor. Pero tus ovejas oyen tu voz y te siguen y tú las llevas a buenos pastos, Señor. Condúcenos y llévanos a los pastos donde debemos llegar, a los lugares donde debemos llegar según tu buena y perfecta voluntad, Padre. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en todo y nos guíes en todo, Señor. Ao leão de Judá.